Estamos agradecidos de Dios por permitirnos estar aquí y vamos entonces a los hermanos que nos están siguiendo a través de la transmisión del Facebook Live de Radio Enriquillo. Vamos a iniciar nuestro tema formativo, un tema súper interesante, como le adelantábamos hace unos momentos, y es en el contexto, estamos en el cierre del mes de septiembre, que es el mes que dedicamos a la Biblia. No es que se lee Biblia solamente en septiembre, la Biblia nos rige durante todo el año, es la palabra de Dios. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos para salvarnos, pero hacemos un énfasis en la promoción de la lectura bíblica en este mes. Y una de las razones, porque nos podemos preguntar, ustedes allá en casita, ¿y por qué entonces septiembre es el mes de la Biblia? Cada mes para nuestra iglesia lo vamos dedicando, consagrando a algo. Por ejemplo, el mes de mayo es el mes de las madres, por ende el mes de nuestra madre, la Virgen María. Septiembre es el mes de la Biblia porque el 30 es día de San Jerónimo. San Jerónimo tradujo la Biblia desde las lenguas originales, que fueron tres: el hebreo, el arameo bajo y el griego koinés, a el latín en la versión de la Vulgata. Entonces el día de San Jerónimo es el 30. Además de que el 27 de septiembre es el Día Nacional de la Biblia en nuestro país, República Dominicana. Motivos tenemos de sobra para promover la palabra de Dios, para alegrarnos en este mes. Y como les decíamos, vamos a tratar el tema de manera específica, de manera concreta, de los evangelios, recordando que la Biblia está dividida en dos grandes bloques, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero esos dos grandes bloques tienen unas subdivisiones. Nuestra Biblia católica consta de 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Haciendo una comparación, la Biblia protestante, la Biblia que utilizan nuestros hermanos evangélicos, pentecostales y demás, tiene 66 libros, porque ellos tienen 39 en el Antiguo Testamento y igual que nosotros, 27 en el Nuevo. Ellos no comparten, no incluyen en sus Biblias los libros deuterocanónicos. Entonces, volviendo a las dos grandes divisiones, Antiguo y Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento se inicia con un bloque súper especial, que es los evangelios. Son 4, 3 sinópticos y el Evangelio de San Juan, que nos hablan de manera concreta de la vida de Jesús. No es una biografía, no es una biografía sobre Jesús, sino que ahí está lo esencial que hizo el maestro durante su estadía, por decirlo así, aquí en la tierra, 33 años, 3 de los cuales consagró a la evangelización. Entonces, los evangelios, un viaje a la buena nueva. Y eso significa evangelio, buena nueva, buena noticia. El Nuevo Testamento es la fe literaria de la buena noticia de Cristo y agrupa entonces los 4 evangelios. También el Nuevo Testamento, como otras subdivisiones, tiene las cartas de los apóstoles a las primeras comunidades cristianas y el Apocalipsis. Dentro de las cartas están las paulinas y las cartas católicas o cartas universales, como la de Judas, como la de Pedro, como la de Juan, y las paulinas que conocemos. Y el Apocalipsis, que viene dentro de esta subdivisión, que gira en torno a un género que es que habla sobre el final de los tiempos, sobre las revelaciones del final de los tiempos. Así también se conoce el libro del Apocalipsis como Revelaciones. Los textos principales son los 4 evangelios, entonces, de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Aparecen en otro orden, aparece Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero Marcos fue el primer evangelio en escribirse y es el evangelio más breve, pero encierra en él un mensaje tan importante. La palabra evangelio, como decíamos, significa buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Que el reino de Dios ha llegado en la persona de Jesús de Nazaret. Es traducción del vocablo griego
Evangelion, formado entonces, queridos hermanos que nos están viendo a través de la transmisión y que nos escuchan a través de las ondas radiales, por el prefijo eu, bueno o favorable, y también feliz, dichoso, y la raíz ángel, que es traer un mensaje o notificar algo de parte de alguien. ¿Cuál es ese mensaje? Es el mensaje de la salvación para ti y para mí, y de quien nos viene de parte de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. En el Nuevo Testamento son 3 las palabras entonces que remiten a esta raíz: evangelio, evangelizar y evangelista, que aparecen respectivamente. La palabra evangelio en el Nuevo Testamento aparece 76 veces. La palabra, entonces, evangelizar 54 y evangelista 3. Entonces, ¿qué son los evangelios? Si intentamos preguntárselo a un chico de los que van a las catequesis, o a un cristiano adulto cualquiera, puede también que a un no practicante, la primera respuesta que van a decir es la vida de Jesús. Eso es lo que van a decir, la vida de Jesús. Pero si insistimos un poco, no sería difícil obtener también otra respuesta. Entonces, los evangelios no son solo la vida de Jesús, como decíamos, son también nuestra vida, la experiencia también. Esa es la experiencia que también nosotros debemos vivir, porque seguimos a Cristo, Él es nuestro modelo. Y nosotros, cuando nosotros entendamos y veamos nuestra vida a la luz del Evangelio y podamos comparar nuestra vida con la de Jesús, podamos entonces encaminar lo que nosotros hacemos como lo hizo Jesús, ahí entonces esto va a cobrar sentido, queridos hermanos. Los 4 evangelios no corresponden exactamente con lo que los primeros testigos de Jesús resucitado entendían bajo el término evangelio. Para ellos, más que un libro, el evangelio fue en su origen una actividad. Lo que hizo Jesús, lo que dijo Jesús, lo que mandó a proclamar a todo el mundo. Porque recordemos que el evangelio, al igual que todas las Sagradas Escrituras, en un primer momento se transmitió de manera oral, no estaba escrito. Y ya cuando los apóstoles estaban un poquito mayorcitos, para que este mensaje llegue a todas las generaciones, pues lo pasaron por escrito. Entonces ya hemos aprendido que evangelio quiere decir buena noticia, que es un mensaje de Dios. Esa buena noticia viene con el testimonio de la vida de Jesús. Es un llamado de atención para ti y para mí. También los evangelios no solo narran esa historia de Jesús, sino que nos invitan a nosotros a vivir esa misma experiencia de fe, de amor y de esperanza en nuestro propio camino. Entonces, más que una historia, porque no podemos quedarnos nosotros como creyentes en, como si fueran datos históricos, porque en sí la Biblia no es un libro científico, porque si fuera un libro científico, pues perdería vigencia. Entonces no podemos quedarnos una historia y leerlo así, los evangelios, como si fuera una historia, como si le estamos leyendo algún libro de Shakespeare o de cualquier otro autor famoso, clásico. No es así, sino que es una experiencia de vida a la cual estamos llamados tú y yo a experimentar. Los evangelios son más que un libro de historia, son una invitación a vivir la fe. No solo narran la vida de Jesús, sino que nos muestran el camino a seguir. ¿Usted quiere salvarse? Pues lea los evangelios y practíquelo con su vida. La vida que Él nos invita a vivir, llena de amor, de servicio, de sacrificio, más que nada. Son un llamado a la acción. Quien lee evangelio y lo entiende, lo practica, no puede quedarse estático, sino tiene que llevarlo a la acción, a seguir sus pasos y a ser sus discípulos en el mundo de hoy. Bueno, sabemos que es importante llevar el mensaje de Jesús a la vida cotidiana, compartir su amor y esperanza con los demás y ser testimonio de su presencia en el mundo. En otra sesión encontramos los tipos de evangelio, como había dicho nuestro compañero Ronald. Encontramos los evangelios apócrifos, son los que la iglesia no aceptó como auténtica tradición apostólica, aunque normalmente ellos mismos se presentaban bajo el nombre de algún apóstol. Empezaron a circular muy pronto, pues ya se les cita en la segunda mitad del S11.
pero no gozaban de la garantía apostólica como los 4 reconocidos. Y además muchos de ellos contenían doctrinas que no estaban de acuerdo con la enseñanza apostólica. También encontramos los evangelios canónicos. Son los 4 evangelios de la Iglesia que ha reconocido como auténticos y divinamente inspirados en los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son considerados la fuente principal de la enseñanza cristiana y su mensaje ha guiado a la humanidad durante siglos. Y en otra sesión encontramos los evangelios sinópticos, un esquema común. Se conocen como evangelios sinópticos los de Marcos, Mateo, Lucas y Juan porque tienen el mismo esquema y parten de una triple tradición común, la famosa fuente Q. Bien, queridos radioescuchas y aquellos que nos están sintonizando por la transmisión en vivo del Facebook Live, vamos a ir a una pausa musical, pero en breve continuamos con más. También a los hermanos que se quieren unir a nosotros a través de una llamada, después de la pausa pueden comunicarse con nosotros a través del 809-524-3547. Después de la pausa continuamos con más. La Biblia es palabra de Dios, y es la palabra de Muy bien, que Juvenil, programa que nace de la experiencia de la pastoral juvenil de nuestra diócesis de Barahona, de manera concreta de nuestra zona pastoral de Barahona. Y mandamos un saludo a todos los jóvenes de los grupos juveniles de las diferentes parroquias de la zona de la Cuenca, de la zona del lago, de la zona de la costa, y también los jóvenes de acá de nuestra zona de Barahona, de las 7 parroquias que la conforman. Les repetimos, queridos radioescucha y los que nos están viendo por el Facebook Live, nuestro número por si quieren entrar en comunicación directa con nosotros al 809-524-3547. Saludamos de manera especial a la señora Josefina Subervi Vázquez, que nos está sintonizando desde Las Sánchez. A ella también un saludo. Es nuestra querida mamá. Y tenemos una llamada muy buena. Radio Enriquillo. Estamos felices, Miriam. El evangelio nos llena de vida y nos llena de esperanza. Así es. Eso es todo por ahora. Así es, Miriam, muchas gracias. Y así ya usted tiene un compromiso con nosotros. Vamos a esperar esa llamada todos los jueves. Motive a las personas de la capilla de la ciudad de Mella a que siempre nos sintonicen. Así que estamos para servirle a cada uno de ustedes. Saludamos también a locutor de la radial que se está uniendo a nosotros a través de la transmisión. Gracias por mantenerse con nosotros. Y nuestro compañero Bruno hacía unas explicaciones bastante interesantes sobre los evangelios, que han existido evangelios apócrifos. Y nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras los evangelios canónicos, que son 4. Son 4. Así que él va a continuar explicándonos para seguir aumentando nuestros conocimientos. Sí, como les comentaban, dentro de los evangelios sinópticos encontramos a los evangelistas Marcos, Mateo y Lucas, porque tienen el mismo esquema y parten de una triple tradición que narran la predicación de Jesús, pero no incluía la pasión, sino las tradiciones orales de los testigos y la logia. Aquí podemos encontrar una pequeña reseña de nuestros evangelistas, donde encontramos en primer lugar a Marcos. El primer evangelio sinóptico escrito por Marcos se caracteriza por su ritmo rápido y su enfoque en la acción. Marcos enfatiza la autoridad de Jesús y presenta su ministerio como una lucha constante contra el mal. En segundo lugar encontramos a Mateo. Mateo, un antiguo recaudador de impuestos, presenta a Jesús como el Mesías prometido, el rey de Israel. Su evangelio se caracteriza por la atención y la ley judía y la enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios. Y, en tercer lugar, pero no menos importante, Lucas, un médico y compañero de Pablo, escribe para un público gentil, con un estilo más literario y narrativo. En su evangelio Jesús se presenta como el Salvador de toda la humanidad, con especial atención a los pobres y marginados. Encontramos ahora en otra sesión el evangelio de Marcos, la historia de la pasión.
El Evangelio de Marcos es el más corto y directo de los 4 evangelios. Se cree que fue escrito por Marco, un secretario de Pedro, quien probablemente se basó en los relatos de los apóstoles, especialmente Pedro. Marcos es probablemente el secretario de Pedro y escribió su evangelio basándose en los relatos de los discípulos, principalmente de Pedro, valga la redundancia, ya que él no fue testigo presencial de los hechos que narra. Marcos narra en su evangelio que un joven cubierto con una sábana siguió a Jesús tras ser apresado. ¿Es este joven el propio Marcos? Muchos así lo ven, según Marcos 14:51. Muy bien, entonces, como iba explicando nuestro compañero, el evangelista Marcos tiene un mensaje importantísimo. Cada uno de los evangelistas pues le escribían a un grupo de manera concreta, ya sea a los gentiles, ya sea a los judíos, o sea, a alguien, a una comunidad de manera concreta. Y es lo que estamos descubriendo a través de este programa de radio. Vamos a seguir entonces profundizando más en el estudio pues de estos evangelistas. En el evangelista Mateo, Jesús el Rey. El Evangelio de Mateo, escrito en arameo, hacia los años 70 y 80, se dirige a los judíos cristianos. Mateo, un publicano llamado por Jesús, se presenta como un testigo directo de la vida de Jesús. Su evangelio se caracteriza por su estructura sistemática, su énfasis en la enseñanza de Jesús como rey y legislador, y su interés por el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Mateo enfatiza la realeza de Jesús, mostrando cómo su reino no es de este mundo, sino un reino de justicia, amor y paz. El Sermón de la Montaña, Mateo, incluye el famoso Sermón de la Montaña, una de las enseñanzas más importantes de Jesús sobre la ética y la moral. El evangelista de Lucas, Jesús, el Salvador de la humanidad. Lucas, un médico y compañero de Pablo, escribió su evangelio para un público gentil, con un estilo más literario y narrativo. Su evangelio se centra en la universalidad del mensaje de Jesús, mostrando cómo Él es el Salvador de toda la humanidad. Jesús, el amigo del hombre. Lucas resalta la humanidad de Jesús, mostrando su compasión por los pobres, los enfermos y los marginados. Bien, estamos adentrándonos a el evangelista Mateo, que también, al igual que Marcos, pertenece a los evangelios sinópticos. Vamos a escuchar, con esa misma sintonía, vamos a escuchar a nuestro pastor, y obispo, Monseñor, que también ha querido unirse a este programa y nos ha preparado un mensaje, una motivación importantísima. Así que escuchemos. Soy Monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas. Quiero aprovechar esta invitación que me hacen los jóvenes de Chispa Juvenil, de Radio Enriquillo, de la Diócesis de Barahona, para hacerles llegar a todos los jóvenes de nuestra diócesis un saludo y una bendición. Y al mismo tiempo, pues, invitarles y motivarles a que siempre lean, estudien y oren con las Sagradas Escrituras, esa fuente de vida y esperanza que el Señor nos ha regalado. En ella nosotros encontramos el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ustedes jóvenes están iniciando su vida, están en una etapa muy bonita y necesitan preguntarle a Dios y dejarse guiar por Él para que Él le dé a conocer cuál es su plan, cuál es su proyecto, para que puedan tener una vida realizada, plena y feliz. Pues ya al final de este mes de septiembre, pues aprovechen para
participar de las actividades que con motivo del mes de la Biblia se están haciendo de manera muy especial. Quiero invitarles a la caminata que tendremos el sábado, comenzando a las 3:30, en la Plaza Duarte frente al Obispado. De ahí iremos cantando, orando, proclamando la palabra hasta nuestra catedral, donde culminaremos con una bonita y solemne Eucaristía. Queridos jóvenes, no se olviden de que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, como dice la carta a los Hebreos. Cristo es joven y quiere siempre contar con jóvenes como ustedes. Que Dios le bendiga. Monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas. Este programa es suyo, Monseñor, así que este programa está al servicio de toda la iglesia, nosotros como iglesia joven. Queremos saludar también a nuestro director de nuestra radio, el reverendo Padre Ángel Cuevas, que también nos apoya, que ha abierto los espacios, se ha puesto a disposición, nos ha facilitado para que el programa pueda entonces transmitirse. Así que al Padre Ángel, que se encuentra en la catedral, también para él el saludo. Y saludar de manera especial también a Yuleisi Josefina La Sánchez, también mi querida hermana, que es fiel oyente también de nuestro programa. Así que Yuleisi, tu saludo también. Queridos, vamos ahora a una pausa musical. No se muevan, quédense con nosotros con más de La Chispa Juvenil. Gracias a través de las ondas radiales. Si nos quiere ver a este grupo de jovencitos sencillos, pues usted entra a su Facebook y usted va a poner Radio Enriquillo, le da a seguir y nos va a ver también a nosotros aquí en vivo. Claro, y así también le podemos mandar sus saluditos. Aquí estamos también para mandarle sus saluditos a cada uno. En esa misma línea le mando un saludo a mi querida tía Griselda, que siempre está ahí escuchándonos, y a una querida amiga Roselis. Así es, y a la quinta comunidad del Camino Neocatecumenal de la Parroquia Cristo Rey de Barahona. Que no se me pase saludar a mi querida Miledis de mi parroquia, que siempre sintoniza esa radio. Gracias. Miledis de la Parroquia Perpetuo Socorro de Villa Central. Muy bien, entonces vamos a continuar, vamos a pasar a otro evangelio, el evangelio de Lucas, que es un evangelio muy mariano. Es un evangelio que nos da muchas referencias sobre nuestra Madre, la Virgen María. Lucas escribió su evangelio, es el tercero de los sinópticos, alrededor de los años 70 y 80. El idioma utilizado fue también el griego. Lo que está claro que es que Lucas escribió fuera de Palestina, probablemente en Grecia. Fue destinado a cristianos provenientes del paganismo griego y romano. Lucas utiliza el 70% del material de Marcos y dispone de fuente propia y exclusiva, además de la fuente Q, de las tradiciones orales y de logia, así para componer su relato de la infancia de Jesús. Probablemente la fuente fuera la misma Virgen María, como parece intuirse en las leyendas en los textos. Los estudios llaman a esta fuente original de Lucas fuente L, y probablemente sea la fuente más antigua de las involucradas en la composición de los evangelios, aunque no sabemos si se trató de una fuente oral o escrita. Entonces, es interesantísimo adentrarnos en el estudio de los evangelios, no solamente leerlos así, sino que estudiar el contexto en el cual fueron escritos. Mira cómo Lucas también toma del evangelio de Marcos, del evangelio de Marcos, pero tiene fuentes propias. Y dicen los exégetas, dicen los que se dedican, ¿no?, los sabios que se dedican al estudio de las Sagradas Escrituras, que muy probablemente la fuente de Lucas fue la Virgen, porque Lucas describe de manera excepcional relatos claves de la infancia de Jesús que no la traen los otros evangelistas. Entonces, ¿quién más que la madre de Jesús
para saber esos relatos, para saber esas historias y para comunicárselo al evangelista. Así que es súper interesante. Lucas es un magnífico escritor de atractiva personalidad que fue recopilando todas las tradiciones orales que le llegaron a los oídos, aunque utiliza la misma fuente que Marco y Mateo. Él la enriquece con aportaciones como el relato de la infancia de Jesús, que según se supone al leerlo, la misma Virgen María debió contarlo. Como no era judío, no presta la misma atención que Mateo y Marco a los que eran judíos. El tema principal es la ley mosaica, y así lo hace al papel de la mujer en el Evangelio y a la necesidad de la pobreza de medio para alcanzar la riqueza espiritual. El Evangelio de Juan es diferente a los sinópticos. También es un estilo como en sus contenidos. Se cree que fue escrito por Juan, el apóstol más joven, quien se basó en su propia experiencia junto a Jesús y en sus propias reflexiones sobre su mensaje. Juan enfatiza la divinidad de Jesús, mostrándolo como la palabra de Dios hecha carne, quien se hace presente en la historia humana. Así es, vemos cómo el evangelista Marcos pues tiene su relato, el relato de Jesús y de la infancia, y nos quedamos con esos recuerdos. Ahí aparece el Ave María, ahí aparece el Magnificat de nuestra Madre. Pero vamos a pasar al evangelista Juan. Vamos a ver que Juan no es un evangelio sinóptico, así que vamos a ver qué podemos nosotros entonces aprender del evangelio de San Juan. Así mismo es, y vemos que en el Evangelio de Juan es diferente a los sinópticos, tanto en su estilo como en su contenido. Se cree que fue escrito por Juan, el apóstol más joven, quien se basó en su propia experiencia junto a Jesús y en sus propias reflexiones sobre su mensaje. Juan enfatiza la divinidad de Jesús, mostrándolo como la palabra de Dios hecha carne, quien se hace presente en la historia humana. También Juan representa el amor de Dios. Destaca el amor de Dios por la humanidad, un amor que se revela en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Juan también representa a Jesús como la luz del mundo, quien trae la verdad, la vida y la esperanza a aquellos que creen en él. El cuarto evangelio es el de Juan, quien no sigue el esquema de los sinópticos y dispone de fuentes propias. Su autor, Juan Zebedeo, es el más joven discípulo al que Jesús cariñosamente apodado el Hijo del Trueno. Juan escribió su evangelio después del año 95. El idioma utilizado fue también el griego. El lugar aparece claro, la isla de los Patmos, a la que el apóstol había sido desterrado por Domiciano. Y escribió su evangelio a los cristianos de origen heleno perseguidos por Roma. Todo su evangelio es un compendio de su vivencia al lado de Cristo, por lo que solo necesitó fuentes para el inicio de la obra. El evangelio de Juan es el que cuenta con mayor número de detalles precisos sobre las enseñanzas de Cristo y el que utiliza un lenguaje más refinado. Precisamente es el lenguaje utilizado una de las claves del evangelio de Juan. Un evangelio muy crudo, una obra muy compleja, que aún suscita interminables e interesantísimos debates. Al final del texto, Juan aclara que la redacción definitiva fue obra de discípulos de Juan. Además del evangelio, Juan escribió su famoso Apocalipsis, una obra literaria que ha cautivado los corazones de generaciones enteras por su estilo. El Apocalipsis muestra a una iglesia perseguida en medio de un mar de sangre constituido por las terribles guerras que habían azotado Tierra Santa. Una iglesia que vencerá gracias a Cristo resucitado, que se impondrá al mar y que traerá el reino a todos los hombres de buena voluntad. Toda una maravilla para pasarse horas y horas extasiándose en su lectura.
Pues bien, queridos hermanos, los que nos están siguiendo a través de la transmisión del Facebook Live de Radio Enriquillo y a través también de las ondas radiales, vamos a un corte musical, pero continuamos entonces con el desarrollo de nuestro programa La Chispa Juvenil. Vamos. Gracias por de Radio Enriquillo, la amiga del sur. Y como decía la canción que escuchábamos, la Biblia es la palabra de Dios. Y como decía otra canción, y también nuestra fuente de inspiración, en ella encontramos el camino que nos conduce a la salvación. Es una canción de los apóstoles de la palabra, una congregación religiosa que también aporta mucho en esto de la animación bíblica. Así que gracias a ustedes por continuar con nosotros siempre. Hablaremos en esta sesión sobre dos salmos fascinantes, el Salmo 119, que es el más largo de la Biblia, y el Salmo 117, el más corto. El Salmo 119, con sus 176 versículos, se centra en la importancia de la ley de Dios y cómo seguirla, aportándola alegría. Por otro lado, 117, con solo 2 versículos, nos recuerda que el amor de Dios es universal, abarcando a todas las naciones y pueblos. Ambos salmos, aunque en diferentes longitudes, nos invitan a buscar una conexión más profunda con lo divino y a vivir en armonía con los demás. Empaparse un poco más de la Biblia no hace daño. La Biblia ha sido traducida en más de 3.500 idiomas. Ningún otro libro ha sido traducido tantas veces. Esto muestra que el impacto global que ha tenido a lo largo de la historia ha impactado sobre las personas. Es interesantísimo que se ha escrito a más de 3.500 lenguas. Así se cumple lo que la misma escritura dice, que a toda la tierra debe de llegar su mensaje, su pregón. Es interesante. Y gracias a San Jerónimo, como lo mencionamos en el principio del programa, es que las Sagradas Escrituras se han podido entonces traducir a tantos idiomas, porque como recordábamos, la Biblia fue escrita en 3 idiomas, ¿no? El hebreo, que es el idioma cúltico del pueblo de Israel, es el idioma cúltico. Hay algunos capítulos en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de los profetas Jeremías y en otro, que están en arameo bajo, que era el idioma que hablaba Jesús. No sé si ustedes han visto la película Pasión de Cristo, que es una película muy gráfica, muy sangrienta, de Mel Gibson. Es la que más se acerca a lo que se vivió realmente, a cómo Jesús vivió la crucifixión. Y esa película está en arameo. Fíjense bien, yo sé que muchísimos lo han visto, pero la próxima vez que la vayan a ver, ustedes se fijan, está en arameo, es el idioma de Jesús. Y el griego era como el inglés ahora, el griego era el idioma comercial, el idioma universal que se había extendido hacia los confines de la tierra por las conquistas de Alejandro Magno, que conquistó todo, ¿no? Y entonces la cultura helénica, el griego, entonces el Nuevo Testamento fue escrito en griego, entonces esos 3 idiomas. Pero San Jerónimo entonces la traduce al latín, que después era como el idioma universal, el idioma del Imperio Romano, y nuestro idioma, al igual que el francés, al igual que el italiano, al igual que el portugués y otras lenguas como el euskera y el catalán, vienen del latín. Entonces San Jerónimo facilitó que la Biblia se tradujera. Ya después, con la Reforma Protestante, pues ellos lo traducen al alemán. Pero es súper interesante ese dato. Y también un dato muy interesante, que es el libro más comprado. A pesar de que tiene tanto idioma, ha sido traducido en tanto idioma, es el libro más comprado en el mundo entero. Así es. Y que usted no tiene, vamos a suponer, para comprar una Biblia. Sabemos que a veces la situación es difícil, pero usted tiene un teléfono, usted tiene una computadora, usted tiene una tablet, usted puede descargar la Biblia. Y una recomendación así rapidita,
nosotros como jóvenes católicos tenemos que usar nuestras Biblias católicas, que no tienen pues errores, ¿no?, doctrinales, no les falta nada. La traducción es fiel a las escrituras originales. Y una Biblia muy, muy, muy buena que yo les recomiendo es la Biblia de Jerusalén. A veces es un poquito difícil de entender, pero es una Biblia que es fiel a la traducción original. Está la Biblia de nuestro pueblo, del peregrino, de Luis Alonso Choque, entre otras. La Biblia del joven también. Pero descargue su aplicación si usted no la tiene en físico, que es bueno leer la física, tener el libro, pero así es. O sea que no hay excusas para conocer de la palabra. Es tanto así que si usted va a decir, ay, porque yo no sé leer, también la Biblia se reproduce en audio. Exactamente. Así que pónganse a leer sus Biblias y a conocer más de la palabra. Muy bien, queridos radioescuchas y los que nos están siguiendo a través de la transmisión. Vamos a pasar a un segmento súper importante, interesante en nuestro programa. El segmento de las noticias, que se llama La Chispa del Día. Y nuestras queridas compañeras entonces nos van a informar cómo está yendo el mundo, cuáles son las noticias. El Papa Francisco muestra su preocupación por la situación en Líbano. Durante la audiencia general, el Papa lanzó un llamamiento por la paz en Oriente Medio, a raíz del aumento de las tensiones con los bombardeos en Líbano. El Papa se dirigió de la siguiente forma: estoy dolorido por las noticias que llegan de Líbano, donde los últimos días los intensos bombardeos provocaron muchas víctimas y destrucciones. Espero que la comunidad internacional haga todo el esfuerzo posible para determinar esta terrible escala. Es inaceptable. El obispo de Córdoba afirma que no podemos mirar para otro lado ante el fenómeno masivo de la migración. El obispo Demetrio Fernández ha afirmado que no podemos mirar para otro lado y ha llamado a los cristianos a ser solidarios ante lo que está definido como un fenómeno masivo, el de la migración, que construye un problema muy complejo y desbordante, pues trata de una avalancha de personas desarrollados por todos los caminos posibles, por tierra, mar y aire, huyendo en muchos casos de las persecuciones o la guerra. Por otra parte, vemos que el Papa visita Bélgica y será un momento de escucha y encuentro. Las expectativas del portavoz de la Conferencia Episcopal son que será un momento de alegría, de confirmación y de aliento. Será un momento de encuentro, en el sentido de que muchas personas se dirigirán al Papa. Otras personas, además de él, pronunciarán discursos y allí se encontrarán también líderes eclesiásticos, el rey y los rectores de Lovaina. Mucha gente irá a hablar con el Papa y considero que es muy importante que ellos sientan que él es, ante todo, un pastor, alguien que quiere dialogar, escuchar y luego también estar preparado para responder a las personas en cada situación distinta. Por otra parte, el Papa Francisco ora a la Virgen María por su viaje a Bélgica. El Papa Francisco oró este miércoles en la Basílica Papal de Santa María la Mayor en Roma para encomendar su próximo viaje a Bélgica, que realizará el Santo Padre del 27 al 29 de septiembre, o sea que en la semana de mañana. Así es, ya ese viaje está muy próximo. Una de las funciones del Papa, dada por Jesús al apóstol Pedro y a sus sucesores, es de confirmar a los hermanos, a todos los cristianos en la fe. Por eso es que nosotros vemos que los papas, pues viajan y van a los países. ¿A qué van? ¿Van a pasear? No, van a confirmar a los hermanos en la fe. Porque cuando el Papa viaja a un país llevando el Evangelio, la buena noticia, la fe se renueva. Hay países que han estado flojos a nivel espiritual y por una visita del Papa, esa fe se renueva. Nosotros tuvimos aquí varias visitas de Juan Pablo II, que no habíamos ni nacido lo que estamos aquí, pero que para la iglesia a nivel nacional fue acontecimientos muy importantes. El primer país que el Papa visitó, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, fue la República Dominicana.
iniciando su pontificado. Así que nosotros hemos tenido visita de Papa, no de los últimos, ¿no? Pero de San Juan Pablo II. Vamos a tener que orar para que el Papa venga a Sí, visitarnos. ¿no? ¿Verdad? Así es. Ponernos de rodillas. Sí, sería bueno una visita. Por aquí. Sería bueno. Pues saludamos a Emmanuel Peña, cariñosamente Caja, que es miembro de este programa. Desde la ciudad del caos, como le dice, Santo Domingo, siempre en sintonía. Queridos hermanos, hemos compartido pues este tema súper interesante. Nos faltarían miles de programas para abarcar todas las Sagradas Escrituras, pero hoy fue una pincelada específicamente de los evangelios, invitando a todos los jóvenes y a las personas que nos están escuchando, como hacía la invitación nuestro obispo, a que vayan a la caminata bíblica este sábado, partiendo desde la plazoleta frente al obispado a las 3:30 de la tarde. No se queden. Y vamos a despedir nuestro programa del día de hoy orando, así como lo hemos iniciado, orando, porque la palabra de Dios nos lleva a orar. Así que vamos a despedirnos en oración. Vamos a ponernos la mano de nuestro querido Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, te damos gracias por este hermoso proyecto y este tema tan maravilloso de la Biblia y los Evangelios. Que a nuestro radio escucha les sea de mucho provecho y que Papá Dios lo bendiga siempre, hoy, mañana y siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Así es, queridos hermanos, ya el compromiso está fijado. Todos los jueves a partir de la emisión va a tener el video de nuestro programa y nos puede dejar un mensajito, nos puede dejar comentario y nosotros los saludamos en el próximo programa. Saludamos a Isaura Omega Báez, que nos está sintonizando, a la querida madre de nuestro compañero Ángel. Para ella también los saludos. Este ha sido el programa de este jueves sobre los evangelios. Estuvieron con ustedes Bruno Xavier Mata Moreta, Ángel Alberto Moreta, Ailín Encarnación, Melissa Neón, Morelia Reyes y Ronald de Jesús. Y este fue su programa La